En este primer capítulo de la asignatura Sistemas de Control de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería en la UNICEM, con sede en Olavarría, vamos a dar un pantallazo de los conceptos fundamentales de la teoría clásica de control y del modelado de sistemas dinámicos. Para avanzar con los objetivos del capítulo 1, en este apartado vamos a describir las necesidades e incentivos para controlar. Entonces la pregunta que nos surge, bueno, ¿para qué controlar? ¿Qué necesidad tenemos de controlar y cuál es el beneficio de que controlemos alguna variable en un proceso? Bueno, básicamente lo que queremos es satisfacer los requerimientos que vimos en algunas filminas atrás, y le vamos a pedir a nuestro sistema de control que sea capaz de cubrir tres necesidades básicas, que son suprimir la influencia de perturbaciones externas sobre esa variable que nosotros queremos controlar, asegurar su estabilidad, la estabilidad de esa variable a controlar, y optimizar el desempeño en función de alguna especificación o figura de mérito. Entonces vamos a analizar con un poco más de detalle cada una de estas tres necesidades básicas que es posible abordar a través de los sistemas de control. Decíamos que la primera era el suprimir la influencia de perturbaciones. Y bueno, ¿qué es una perturbación, no? Imaginemos que tenemos nuestro proceso modelado en este esquema de entrada-salida, o sea, tenemos una variable de entrada que llamamos x de t, entrada que es una señal variante en el tiempo, como se ve, y una salida que llamamos y de t y también es variable en el tiempo. Y vamos a suponer que existe un perfecto efecto causal, o sea que cada vez que hay una entrada se provoca como efecto una salida en este proceso. Pero además de tener una salida que es causada por la entrada, existe una interacción de nuestro proceso con el entorno. Y ese entorno puede afectar algunas especificaciones de esa variable de salida. Todas esas otras señales, las hemos modelado como una señal PDT aquí, que afectan a la variable de salida, la vamos a considerar como una perturbación. Veamos, por ejemplo, este depósito que tiene un volumen de líquido que está continuamente agitado para mantenerlo a una temperatura T uniforme a través de una entrega de calor que vemos aquí representado por la letra Q roja. Y lo que queremos es controlar el nivel del depósito, o sea, en definitiva el volumen de líquido que tenemos, y la temperatura. Como vemos, tenemos una entrada del líquido a un dado caudal Q sub I y a una dada temperatura T sub I, temperatura de entrada, todas variables en el tiempo. Y a su vez tenemos un escurrimiento de este líquido a través de una válvula manual. La válvula esta que ven como con un honguito arriba es una válvula automática, mientras que la válvula R1, que tiene como esta T, es el símbolo de una válvula manual. Eso le presenta una resistencia
R al escurrimiento del líquido. Por lo tanto, vamos a tener un caudal de salida Q y una temperatura de salida T. Entonces decíamos que nuestro objetivo, por ejemplo, en esta sencilla planta, es el de mantener la temperatura y el volumen en una determinada referencia. Y vamos a suponer que estamos en una situación de equilibrio, entregándole el calor necesario para que se mantenga esa temperatura T, pero se produce una variación en la temperatura de entrada del líquido, empieza a entrar más frío. Esta variación en la temperatura de entrada del líquido sería la perturbación. Entonces, para que la temperatura del volumen en el tanque siga manteniéndose constante, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que aumentar el calor entregado, ¿verdad? Entonces, nos imaginamos esta otra configuración en la que hemos fijado una temperatura de referencia o set point para que en función de lo que estamos midiendo a través de una termocupla, la temperatura que estamos midiendo es la temperatura T a través de una termocupla que se compara con la temperatura deseada y genera una señal de error, EDT, con la que alimentamos algo que por ahora vamos a llamar controlador y que va a estar manejando esa válvula automática de modo tal que yo pueda, imagínense que lo que circula por ese serpentín es agua caliente a cierta temperatura y yo puedo con esa válvula darle mayor caudal de agua caliente para que entregue más calor al volumen cuya temperatura quiero controlar. Esto que vemos aquí es justamente un sencillo sistema de control. ¿Y por qué se llama sistema? Bueno, ya podemos empezar a identificar algunos componentes de este sistema que me van a servir para controlar la temperatura. Por un lado tenemos lo que sería la planta a controlar, que es el depósito o tanque continuamente agitado. Por otro lado, tenemos el sensor, es quien está midiendo cómo se está comportando la variable que yo quiero controlar, que en este caso es la temperatura. Ese es un segundo elemento dentro de mi sistema de control. Un tercer elemento dentro del sistema de control sería el conjunto que forman la válvula automática y el serpentín, que esto es lo que se conoce con el nombre de actuador, porque en realidad lo que hace es actuar sobre la planta para modificar la variable que yo quiero controlar. Si recordamos el gráfico de la filmina anterior, teníamos una variable de entrada, una variable de salida. En este caso, lo que va a provocar una variación controlada de la temperatura es la cantidad de calor que yo le estoy entregando. Y como lo manejo yo, a diferencia de la perturbación, a esto lo manejo yo, por eso lo llamo variable manipulada. Bien, otro elemento es el controlador dentro del sistema de control. Por último tenemos el comparador, que es el que está generando la señal de error. Todo esto conforma ya un sistema de control, ¿sí? Otra necesidad importante que viene a satisfacer el sistema de control es el de asegurar la estabilidad de la variable que queremos controlar. Y cuando hablamos de estabilidad, lo que estamos queriendo significar es que la respuesta transitoria de esa variable se extinga al extinguirse la excitación. Si pensamos en nuestro sistema o proceso causal, el cual nos daba una salida como efecto de la presencia de una señal de entrada, lo que estamos diciendo es que cuando esa señal de entrada se suprime, la
señal de salida o bien cae a cero, o bien, si es persistente la entrada, alcanza un valor convergente a la salida. Imaginemos estas dos gráficas que tenemos aquí, la superior es de un sistema estable, en el cual una vez que se extinguió la excitación de entrada, fíjense que la variable que estamos graficando, esta salida en azul, tiende a converger a un valor igual a cero. Esta es una típica respuesta de un sistema con dos acumuladores de energía al que se lo excitó con una función impulso o delta de Dirac, ¿sí? Sin embargo, en el caso inferior tenemos un sistema inestable, el cual para la misma excitación de entrada, o sea que dura solamente un instante de tiempo, si recordamos la función delta de Dirac, en el tiempo es de duración instantánea, ¿sí? Sin embargo, este sistema, a pesar de haberse extinguido la excitación de entrada, empieza a crecer la salida sin ningún límite. Esto es una situación ideal porque siempre en los sistemas físicos reales se va a tender hasta la saturación del sistema, ¿verdad? Dedicaremos un capítulo completo de la asignatura a analizar la estabilidad de los sistemas dinámicos. Por ahora diremos que los procesos a controlar pueden ser intrínsecamente estables o inestables, pero aún en este último caso, gracias a un sistema de control, es posible obtener un comportamiento estable. Ejemplos de plantas inestables son un péndulo invertido, un avión Boeing de pasajeros, que afortunadamente se puede estabilizar con un sistema de control. En algunos casos es incluso mejor un comportamiento en una zona de equilibrio inestable, que solo puede sostenerse gracias a un sistema de control. Veamos estas ideas en el siguiente ejemplo, tomado del control de procesos. Tenemos un nuevo depósito continuamente agitado que se encuentra refrigerado por una camisa enfriadora. A este depósito se le introduce un reactante A que se hace reaccionar y se convierte en un producto B, que es el producto deseado por nuestra industria de procesos. La reacción es exotérmica, por lo que se requiere extraer la temperatura en exceso. Esta temperatura es llevada, esa extracción de la temperatura en exceso es la función que tiene la camisa enfriadora de este dispositivo, por la que entra un caudal Q sub R de líquido refrigerante a una temperatura que llamamos T sub RI, y se extrae el mismo caudal a una temperatura obviamente superior que llamamos T sub RO. En la gráfica que aparece debajo del depósito vemos el calor de reacción graficado en azul con una respuesta de tipo sigmoidea en función de la temperatura, y en una línea verde el calor que es capaz de evacuar el líquido refrigerante. Vemos también que ambas curvas se cortan en 3 puntos que serán puntos de equilibrio, ya que el calor producido por la reacción es igual al calor que puede retirar el líquido refrigerante, ¿sí? Sin embargo, si se producen pequeñas variaciones de temperatura en el punto P sub 2, incluso estas pequeñas variaciones de temperatura pueden ser perturbaciones de ambiente, variaciones de la temperatura ambiente. El sistema, al variar la temperatura, sea por encima o por debajo, pasa rápidamente a los puntos P1 o P sub 3. O sea, si la temperatura, fíjense en la gráfica, baja un poquito,
de P sub 2 pasamos a P sub 1, o si sube un poquito, pasamos de P sub 2 a P sub 3, ¿sí? Por lo tanto, diremos que este P sub 2 es un punto de equilibrio inestable, ¿no? Así los otros dos, que fíjense que al estar más plana la curva del calor de reacción, si varía la temperatura, sigue manteniéndose dentro del entorno de equilibrio en el que el líquido refrigerante está evacuando el calor. Sin embargo, a los fines de optimizar otros factores, como por ejemplo factor económico o de cuidado de los equipos, no conviene trabajar ni en el punto de equilibrio P sub 1 ni en el P sub 3, sino que lo que conviene es trabajar en este punto de equilibrio inestable, porque se obtiene un término medio de cantidad de producto que es mayor que lo que se obtiene en P sub 1, que es un punto de poca reacción, y no se solicita tanto, excesivamente quizá, a los equipos con una temperatura muy elevada, como sucede en el punto de equilibrio P sub 3, que de ese modo va a ser un punto de funcionamiento inseguro. Para conseguir esto, se puede cerrar un lazo de control entre la temperatura de reacción y el caudal de refrigerante que permita funcionar en el punto de equilibrio inestable P sub 2. La tercera necesidad que queremos que resuelva nuestro sistema de control es optimizar el desempeño. Una vez que se alcanzaron especificaciones, se rechazaron las perturbaciones y se tiene un comportamiento estable, podemos querer mejorar el desempeño de la planta o proceso de acuerdo a alguna figura de mérito, por ejemplo, una mayor rentabilidad, un menor impacto ambiental, entre otros, ¿sí? Esta optimización puede involucrar factores que compiten entre sí, por lo que la figura de mérito que busquemos, que busquemos optimizar, va a tener que representar una situación muchas veces de compromiso entre estos factores. Veamos el tercer ejemplo, también tomado del control de procesos. Nuevamente tenemos nuestro depósito agitado continuamente y con una camisa enfriadora que se usará para obtener, supongamos, un cierto producto B, que es el producto deseado, a partir de un insumo, que es el producto A, y obteniendo un subproducto no deseado, que es el producto C. En este caso de este ejemplo, la reacción es endotérmica, vale decir que habrá que calentar el producto A, para obtener el producto B. Este calor lo proveemos con vapor. Vamos a suponer que tenemos una caldera que nos provee el vapor, que consume un combustible que obviamente tiene un costo. La cantidad de vapor podemos controlarla con un controlador en el esquema que se aprecia en la figura, con una válvula automática. Y bueno, resulta claro que cuanto más calor le entreguemos, más rápidamente podremos obtener el mismo volumen de producto deseado, pero con un mayor costo por el vapor, ¿sí? Por lo tanto, se nos ocurre esta siguiente figura de mérito. Vamos a ver que en general, para optimizar, se suelen usar como figuras de mérito valores integrales en el tiempo, una integración que dura un tiempo prefijado de análisis, en este caso de nuestro índice J. Vemos que va entre un inicio que llamamos tiempo 0 y un tiempo t sub r, y vamos a considerar los siguientes factores. Hacemos entonces la integral en el tiempo entre estos límites que decíamos, de, por una parte, el ingreso por las ventas de una cantidad X del producto deseado B, y a esto le descontamos el costo
de generar el vapor para obtener la reacción química. Y a esa integral le vamos a descontar el costo del producto A necesario para obtener la cantidad X del producto B. La variable que podemos manejar, y por eso el esquema del sistema de control que habíamos planteado en el gráfico anterior, les decía que la variable que podemos manejar para optimizar este índice J, esta figura de mérito, es el caudal de vapor Q. Vamos a pensar en las situaciones extremas, ¿no? Si Q es el máximo Q posible, lo que vamos a obtener es mucho producto B, o más rápido, digamos, en menor unidad de tiempo, pero también mucho subproducto C, y el costo del vapor va a ser más alto. Si por otra parte, en el otro extremo, pensamos que el caudal de vapor sea mínimo, vamos a pagar poco por ese vapor, pero vamos a obtener también poco producto B por unidad de tiempo. Sin embargo, esta situación de compromiso se salva con una variación adecuada de este caudal Q, que puede optimizar el beneficio económico que está planteando nuestro índice J. En realidad, bueno, se demuestra que durante un tiempo que denominamos el tiempo óptimo, si se mantiene el caudal al Q máximo y luego se hace descender de una forma aproximadamente exponencial, se puede obtener un óptimo para J. Para concluir la clase de hoy, vamos a hacer una breve reseña histórica de los hitos más importantes que podemos encontrar en la evolución del control automático. Quizá el primero lo encontramos con la invención de la máquina de vapor de Jacobo Watt, allá por 1776, que es un evento que se conoce justamente como el inicio de la revolución industrial. Esta máquina de vapor tenía un ingenioso mecanismo de autorregulación para que pudiese girar la rueda de movimiento, ¿no? Ustedes saben que la máquina de vapor lo que hace es la energía del vapor transformarla en movimiento, pero para que ese eje no se acelerara o se desacelerara demasiado, tenía unas pesas que se movían por fuerza centrífuga, y cuando el eje se aceleraba, esas pesas se alejaban del centro del eje y accionaban con un brazo de palanca un cierre a la válvula que dejaba pasar el vapor. Entonces automáticamente se desaceleraba el eje. Por el contrario, cuando el eje empezaba a desacelerarse, esas pesas se acercaban al eje y la válvula entonces se abría más por este bracito de palanca y dejaba pasar más cantidad de vapor. Este ingenioso mecanismo, que es el símbolo del Instituto de Automática de San Juan, de la Universidad Nacional de San Juan, es quizá uno de los primeros sistemas de control que conocimos. Algunos hacen referencia a las puertas de Herón también en la antigua Grecia. Bueno, después un hito posterior podemos encontrarlo cuando dentro de lo que es el sistema de control
se integraron dos de sus elementos, el sensor y el actuador, en los reguladores bimetálicos de temperatura. Allá por 1920 se incorporan los controladores proporcionales y posteriormente los que son proporcionales, integradores y derivadores. En aquel entonces estos controladores, los controladores PID, que nosotros los vamos a ver en detalle con un capítulo de la materia, ustedes pueden pensar que están estudiando tecnología muy vieja, ¿no es cierto? 1920, pero en realidad son los más ampliamente difundidos en el ambiente industrial, porque son muy sencillos y pueden abordar la solución de una gran variedad de problemas. En realidad vamos a ver los conceptos básicos de la estrategia de control PID, que es en definitiva una ecuación, pero implementados en forma más moderna con microprocesadores. Les decía que esto arranca con un ajuste empírico y que no se conocía mucho la descripción de los sistemas que se quería controlar con un modelo matemático. Entonces el ajuste empírico se lo debemos a Ziegler y Nichols, allá por 1942, aunque después ellos, años más tarde, el paper original lo publican en 1942, pero años más tarde nos cuentan cómo obtuvieron esas famosas reglas para ajustar los tres parámetros del controlador, que son la ganancia proporcional, la ganancia integrativa y la ganancia derivativa. Luego podemos encontrar como un hito importante la posguerra. Después de la finalización de las guerras mundiales, mucha tecnología que había sido lamentablemente desarrollada para la guerra pasa a estar en manos de las industrias y le da un gran auge a todo lo que tiene que ver con el control automático. Ya por 1950 empieza a tener muchísimo desarrollo una disciplina que es la electrónica, que tiene un gran impacto sobre todo en la parte del sistema de control del sensado, lo que es la instrumentación. Se pueden recorrer distancias mayores entre la variable medida, la parte del controlador, que es la que realiza el cálculo para controlar la planta, y el actuador. Surge la norma 420 mA, que es aún hoy todavía se sigue usando, y empieza a concebirse al sistema de control con una clara separación tanto en la operación como en el diseño de lo que tiene que ver con la ley de control, o sea, lo que es exclusivamente el control continuo, por ejemplo, con el ajuste de los lazos de controladores PID, y eso por una parte, y por otra parte el secuenciamiento lógico con relés en esa época, ¿no? Después esto va a ser reemplazado por los controladores lógicos programables o PLCs. Con la presencia de la electrónica también los objetivos de control se vuelven más ambiciosos. Empezamos a poder pretender controlar de sistemas de tipo SISO, que son de single input, single output, o sea, una sola entrada y una sola salida, a sistemas de tipo MIMO, con múltiples entradas y múltiples salidas. Para esto lo que se requiere es un conocimiento de la dinámica de lo que queremos controlar, del proceso a controlar. Entonces tiene un gran auge la identificación de
sistemas, allá por 1950. Vale decir, la identificación de sistema, ya vamos a profundizar en este concepto, pero lo que busca es encontrar un modelo matemático para el proceso que queremos controlar. En la década del 60 empiezan a irrumpir las computadoras digitales, y entonces también hay una gran revolución en todo lo que es los sistemas de control, porque si bien en esa época son computadoras muy voluminosas y todavía muy lentas, pero ya se puede abordar la tarea de la supervisión de procesos de gran envergadura, por ejemplo, una petroquímica como vimos de ejemplo, o una planta generadora eléctrica, imagínense una planta nuclear o una refinería. Y al aparecer las computadoras también empieza a tener mucha efervescencia, mucha más todavía de lo que empezó a nacer en la década pasada, lo que es la explosión del control teórico, o sea, tratar de encontrar nuevas estrategias de control de muchas variables al mismo tiempo. Esto da origen a todo lo que se conoce como la teoría de control moderno. Ya en los años 70, la integración a gran escala permite la presencia de microprocesadores y microcomputadoras de bajo costo y de mayor confiabilidad que aquellas grandes computadoras. Y esto de a poco va haciendo una migración de los sistemas analógicos a los sistemas digitales, una menor separación entre lo que es instrumentación y control, la parte de medida de la variable que queremos controlar y la ley de control, y un diseño de los esquemas de los sistemas de control ya asistidos por computadora también. Esto lleva a que en la década siguiente exista una mayor tendencia a distribuir toda esta actividad de cómputo que facilitan los microprocesadores, y nace lo que se conoce como control distribuido, vale decir la inteligencia, por llamarlo de alguna manera, que era lo que las cuentas que sacaban los microprocesadores al principio se llamaba como la inteligencia. Ya vamos a ver que es un concepto que evoluciona muchísimo. Se distribuye en todo el sistema de control. Imagínense que ustedes tienen que cerrar un lazo entre una medición que están tomando, por ejemplo, en el horno de cemento, y tienen el controlador que va a gobernar la variable de esa temperatura en una computadora que está en una sala de mandos, y tienen el actuador, el que va a realmente alimentar el horno para dar mayor o menor capacidad de entrega de calor y así poder regular la temperatura. Lo tienen otra vez en planta. Hay un recorrido, hay una distancia que antes se recorría en forma analógica con señales. Esta señal de corriente de 420 miliamperes era la que llevaba la información. Ahora esa información se puede transmitir en forma digital, que es mucho más robusta, mucho más inmune a ruidos, y puede haber microprocesadores que estén aliviando al procesador central en los procesamientos, en los procesos de cálculo.
Esto le da, como decíamos, mayor flexibilidad y mayor robustez al sistema de control. Entonces hay toda una explosión por esa época de todo lo que es comunicaciones industriales, comunicaciones digitales industriales, ¿no? Para poder, si el sensor, el actuador, el controlador, todos están basados en microprocesadores, lo que tenemos que hacer es hacer que esos microprocesadores se entiendan y puedan intercambiar información. Entonces se generan muchos protocolos de comunicación y hay una gran actividad en lo que tiene que ver con buses y redes. La otra gran oleada tecnológica que llega a los sistemas de control se da aproximadamente por la década de 1990, en el que hay un gran impacto de todo lo que es informática en las aplicaciones industriales. Los microprocesadores y los microcontroladores continúan bajando sus precios y continúan siendo cada vez más potentes. Entonces esto permite tener disponibles computadoras con bastante potencia de cálculo en campo, digamos, en la planta industrial. Ya incluso fuera de lo que es la sala central de control de la industria. Particularmente el auge de la inteligencia artificial empieza a ganar presencia dentro de lo que es el control automático. A esta rama de control, a la incorporación de conceptos de inteligencia artificial en los sistemas de control, se le denomina control inteligente. Y esta vez sí es un poco más acertado, aunque todavía es bastante grandilocuente, pero es un poco más acertado denominarlo control inteligente que es el simple hecho de contar con un microprocesador en el lazo de control, ¿no? Esto involucra un montón de técnicas de inteligencia artificial, el control experto que se denominó, que era la incorporación de sistemas expertos a nivel del lazo local de control de lazo directo o a nivel de supervisión de toda la planta. Los controladores, por ejemplo, que utilizan técnicas como la lógica difusa o las redes neuronales artificiales o los algoritmos evolutivos, empiezan a aparecer, aunque todavía en forma muy experimental, y algunos quedaron establecidos, como por ejemplo los controladores difusos. Muchos PLC modernos traen la posibilidad de programar con esta lógica difusa. Y también empieza a tener mucho auge todo lo que es control adaptivo o control predictivo. Y por último, la última gran revolución que registramos es la presencia de Internet. O sea, estas computadoras con más potencia de cálculo y más económicas, completamente interconectadas en una red, ¿no? Utilizando los mismos protocolos que utiliza la red de redes, la Internet. Entonces podemos empezar a pensar que cada elemento de nuestro sistema de control, o sea, el sensor, el controlador, el actuador, el comparador, todos los elementos que habíamos estado mencionando anteriormente de un sistema de control, se pueden, cada uno con su microprocesador, puede transformarse en un sitio web al que accede el resto,
Y no solo el resto del sistema de control, pero no solamente en la localidad, en el mismo lazo de control, sino también permite una expansión geográfica, porque podríamos, con los mismos protocolos, los TCP/IP, acceder a lo que está midiendo un sensor desde cualquier punto del planeta en el que tengamos acceso a Internet, si esa medida la publicamos en Internet, ¿no? ¿Comprenden la potencia que tiene esto? En la realidad no funciona así, porque imagínense cada variable de las miles de variables que hay que medir en un proceso de mediana complejidad. No tiene sentido estar transmitiéndola y observarlas en particular. Lo que se hace generalmente es poner una capa de supervisión que va monitorizando ciertas variables de interés que a su vez condensan la información de todas esas mediciones. Pero bueno, en principio esto lo que hace es que un gerente en Buenos Aires, por ejemplo, pueda estar viendo el funcionamiento en tiempo real de una fábrica aquí en Olavarría, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, la revolución más importante ahora es justamente las que se conoce como Industria 4.0, que es el aprovechamiento de estas ideas de Internet de las cosas en los sistemas de control automático. Bueno, y en la clase que viene vamos a abordar los aspectos salientes que tenemos que considerar para hacer un diseño de un sistema de control, y entre esos aspectos salientes, uno muy importante es el de obtener un modelo matemático que podamos tratar con suficiente potencia descriptiva y a la vez no excesivamente complejo desde el punto de vista del tratamiento matemático, para poder abordar el diseño del sistema de control.